Las luces del escenario comenzaban a apagarse lentamente, mientras los últimos acordes del violín flotaban en el aire, envolviendo el auditorio en una atmósfera mágica. El público, de pie, aplaudía con emoción, como queriendo detener el tiempo. Era un concierto más, sí, pero al mismo tiempo, era diferente a todos los anteriores. Aquella noche, el rey del vals no solo conquistó con su música, sino también con una confesión que dejó al mundo entero sin palabras. He vivido toda mi vida acompañado por la música, y por una mujer a la que jamás le dije esto delante de millones de personas. Ella es el gran amor de mi vida. El silencio fue absoluto. Ni una respiración se oía en la sala. Solo ojos brillando, labios temblorosos y lágrimas discretas deslizándose por mejillas emocionadas. ¿Quién era ella? Hablaba de su esposa Marjorie, la mujer que durante décadas lo ha acompañado en las sombras, lejos de los focos. ¿O acaso se refería a un amor perdido, a alguien del pasado que nunca dejó de habitar su corazón? A sus 75 años, cuando muchos optan por el retiro y el silencio, André Rieu eligió hablar. Y lo hizo con el corazón en la mano. No fue una declaración para la prensa, ni un acto planeado. Fue un susurro de verdad en medio del estruendo de los aplausos. Fue la confesión de un hombre que, habiendo recorrido el mundo entero con su orquesta y su violín, entendió que aún le quedaba una última melodía por tocar, la del amor sincero. Amor y música, los dos pilares de su vida, se entrelazan en este momento culminante de su existencia. Pero, ¿quién es realmente esa mujer? ¿Por qué ha permanecido en silencio durante tanto tiempo? ¿Fue una historia secreta, una pasión imposible, o simplemente una devoción discreta que él nunca quiso hacer pública? Prepárate para descubrir la historia de amor más íntima y profunda de André Rieu. Una historia marcada por el arte, el silencio y una verdad que finalmente se atreve a brillar. A los 75 años, André Rieu ha emocionado al mundo con una confesión que pocos esperaban. El violinista más célebre de las últimas décadas, conocido como el Rey del Vals, no solo ha conquistado los escenarios más importantes del planeta, sino también ha guardado en silencio durante años una verdad íntima, poderosa y profundamente conmovedora. En una entrevista reciente que rápidamente se volvió viral, Rieu reveló con lágrimas en los ojos y la voz quebrada que Marjorie, su esposa, desde hace más de 45 años, ha sido y siempre será el verdadero amor de su vida. Muchos conocían a André Rieu como el artista, el genio musical, el hombre de sonrisa encantadora y elegancia intemporal, pero pocos sabían que detrás de cada nota, detrás de cada melodía de Strauss o Tchaikovsky, existía una mujer que había estado desde el inicio de todo. La historia de amor comenzó en Maastricht, en los Países Bajos, cuando él apenas era un joven estudiante apasionado por la música clásica, y ella una brillante estudiante de letras con una mente estratégica y un carácter fuerte. Se conocieron en una biblioteca universitaria entre libros, partituras y miradas furtivas. Aquel encuentro, que podría haber sido insignificante, fue en realidad el primer compás de una sinfonía que duraría toda la vida. Marjorie no solo fue su esposa, fue también su manager, su compañera de lucha y la arquitecta silenciosa de su imperio musical. Mientras André soñaba con crear una orquesta propia y hacer accesible la música clásica para todos, ella se encargaba de los contratos, las giras, las finanzas y sobre todo de mantener los pies del artista en la tierra. Fue Marjorie quien creyó en él cuando nadie lo hizo, fue ella quien impulsó los proyectos más arriesgados y quien sostuvo con firmeza el timón cuando las tormentas parecían hundirlo todo. André confesó que hubo momentos críticos en su vida, momentos en los que pensó en abandonar todo. Uno de los más duros fue durante la gira en la que invirtió millones para recrear el castillo de Sisi en el escenario, un espectáculo grandioso que casi lo lleva a la ruina. En esos días de angustia fue Marjorie quien le recordó por qué había empezado todo. Le dijo que la música no dependía del decorado, que su alma seguía intacta y que mientras él tocara con el corazón siempre habría esperanza. Fue ella quien lo sacó de la oscuridad, quien lo sostuvo en su lucha contra la ansiedad y la depresión, y quien le devolvió la fuerza para volver al escenario. Por eso, a sus 75 años, André decidió que era hora de hablar con el corazón abierto. Dijo textualmente durante la entrevista que si mañana ya no estaba, quería que el mundo supiera la verdad, que todo lo que había logrado lo había hecho con ella y por ella.
Y entonces vino la frase que paralizó a todos los presentes. Marjorie, has sido mi musa, mi fuerza, mi refugio, el amor de mi vida. No necesito esconderlo más. Este momento culminante llegó también al escenario, en su último concierto en Viena, con miles de personas en silencio y la orquesta esperando a André. Tomó el micrófono, miró hacia el Prime. Asiento donde estaba Marjorie, y dijo con una serenidad impresionante: «Este vals no es para emperadores ni para princesas, es para la reina de mi corazón. Marjorie, gracias por amarme, incluso cuando yo no sabía cómo amarme a mí mismo». El aplauso fue ensordecedor, pero también las lágrimas eran imposibles de contener. No solo por la música, sino por la autenticidad del amor que estaba siendo celebrado delante de todos. En un mundo en el que los escándalos, las rupturas y las relaciones fugaces dominan los titulares, André y Marjorie Rieu representan una historia diferente, una historia de amor real, construida a lo largo de décadas, con sacrificio, respeto y admiración mutua. Y hoy más que nunca, cuando él ya ha tocado en todos los escenarios importantes del mundo, ha vendido millones de discos y ha inspirado a generaciones, André Rieu ha querido dejar claro que su mayor éxito no es un vals ni una ovación, sino el haber encontrado y mantenido durante toda su vida al verdadero amor. A los 75 años, con el violín en el corazón y las palabras más sinceras en los labios, André Rieu nos recuerda que detrás de un gran hombre casi siempre hay una gran mujer, y que el amor verdadero no necesita gritar para ser eterno, solo necesita ser vivido con verdad y compasión. A los 75 años, André Rieu no solo está celebrando una vida repleta de música, sino también una etapa donde la madurez emocional le permite mirar hacia atrás y contemplar, con lucidez y gratitud, cada paso dado. En una nueva conversación íntima, el virtuoso del violín ha decidido ir aún más lejos en sus confesiones. Esta vez, no se trata solo de declarar su amor eterno a Marjorie, sino de contar los sacrificios, los momentos ocultos al público y los sueños que casi no se atrevió a cumplir. Muchos ven a André Rieu en escena, con sus trajes elegantes, su cabello impecable y una orquesta que parece salida de un cuento de hadas. Pero pocos conocen al hombre que durante años ensayaba en sótanos fríos, vendía boletos él mismo, o dormía en autobuses con sus músicos porque no podían permitirse un hotel. Detrás de cada vals hay noches sin dormir, decisiones difíciles y un miedo constante al fracaso. Pero también hay una fe inquebrantable en la belleza de la música y en el poder del amor como motor de vida. En su relato más reciente, Rieu recordó un episodio particularmente doloroso, una enfermedad que lo obligó a cancelar una gira mundial hace algunos años. En ese tiempo, su salud física y emocional colapsó y por primera vez pensó en retirarse. Fue Marjorie quien volvió a ser su ancla, su equilibrio. Cada día ella le leía cartas de fanáticos, muchas de ellas de niños con cáncer o ancianos en hospitales, que decían que su música les daba fuerza para seguir adelante. Esas cartas, cuenta Rieu con los ojos humedecidos, le devolvieron la vida. Durante esa pausa forzosa, también reflexionó sobre el impacto que su carrera había tenido en su familia. Aunque sus hijos siempre lo apoyaron, él admite que muchas veces se perdió cumpleaños, celebraciones y momentos irrepetibles por estar en una gira. Y es aquí donde emerge otro nombre importante en su vida, Pierre, su hijo mayor, quien decidió seguir sus pasos y unirse al proyecto musical familiar. Según Rieu, ver a Pierre en el escenario fue como cerrar un círculo, como recibir una segunda oportunidad para vivir lo que antes había perdido. Es mi orgullo, no solo por ser músico, sino por ser un hombre íntegro que entiende el valor de la familia, dijo. También habló sobre los comienzos de su carrera, cuando las casas discográficas lo rechazaban por considerar su propuesta demasiado ambiciosa o pasada de moda. Él soñaba con llenar estadios con música clásica, con acercar a la gente común a Strauss y a Beethoven, como si fueran estrellas de rock. Lo llamaron loco más de una vez, pero él persistió. Y fue Marjorie, nuevamente, quien lo impulsó a crear su propio sello discográfico y producir sus giras. Contra todo pronóstico, lo lograron. André se convirtió en uno de los artistas más taquilleros del mundo sin depender de nadie más. Un hito en la historia de la música. La historia detrás de los escenarios es aún más humana.
Ryeu contó que en muchas ocasiones ha salido al escenario tras recibir noticias devastadoras. La muerte de un amigo, una tragedia en su ciudad, una crisis familiar, pero nunca permitió que el público notara su dolor. No porque sea falso, sino porque ellos vienen a buscar esperanza, alegría, y yo no podía quitarles eso, confesó. Dijo que después de cada concierto, cuando las luces se apagaban, muchas veces lloraba en silencio en su camerino, y allí estaba siempre Marjorie, esperándolo con una manta y un té caliente. Ahora, con más de 600 conciertos en su haber, André ha comenzado a escribir sus memorias, pero no quiere que sean solo sobre música. Quiere hablar de la vida, del miedo al olvido, de las pequeñas cosas que en realidad son las más grandes. Un paseo por Maastricht al amanecer, el olor del pan recién hecho en casa, la risa compartida después de un error en pleno show. Quiero que la gente sepa que la felicidad no está en la ovación final, sino en la complicidad silenciosa del amor verdadero, dijo. Además, ha confesado un nuevo sueño: grabar un álbum entero con Marjorie, quien en su juventud tocaba el piano y escribía poesía. Aunque ella es muy reservada, él insiste en que esa sería su obra más personal. Ya han comenzado a trabajar en algunas composiciones inspiradas en cartas antiguas que se escribieron cuando eran jóvenes y estaban separados por estudios. El proyecto lleva un título provisional que ya emociona a sus fans: Cartas a la Eternidad. André también está comprometido con causas sociales. Desde hace años, financia programas de música en barrios pobres y recientemente ha inaugurado una fundación para ayudar a jóvenes talentos sin recursos. Yo tuve muchas oportunidades, pero no todos las tienen. Quiero que mi legado no sea solo una orquesta, sino una puerta abierta para otros soñadores, declaró. Mientras se prepara para su próxima gira que pasará por América Latina, Japón y parte de África, André Rieu afirma que no tiene miedo de envejecer. Al contrario, cada año le da más razones para agradecer, más recuerdos que atesorar y más historias que contar. La música no tiene edad y el amor verdadero tampoco, concluyó. Así, a los 75 años, el hombre que hizo bailar al mundo con sus valses no deja de tocar la melodía más importante de todas, la del corazón. André Rieu nos enseña que no hay éxito sin alma, que detrás de cada gran obra hay una historia de entrega silenciosa, y que cuando el amor es real, se convierte en la música que jamás deja de sonar. A los 75 años, André Rieu no solo está celebrando una vida repleta de música, sino también una etapa donde la madurez emocional le permite mirar hacia atrás y contemplar, con lucidez y gratitud, cada paso dado. En una nueva conversación íntima, el virtuoso del violín ha decidido ir aún más lejos en sus confesiones. Esta vez, no se trata solo de declarar su amor eterno a Marjorie, sino de contar los sacrificios, los momentos ocultos al público y los sueños que casi no se atrevió a cumplir. Muchos ven a André Rieu en escena, con sus trajes elegantes, su cabello impecable y una orquesta que parece salida de un cuento de hadas. Pero pocos conocen al hombre que, durante años, ensayaba en sótanos fríos, vendía boletos él mismo, o dormía en autobuses con sus músicos porque no podían permitirse un hotel. Detrás de cada vals, hay noches sin dormir, decisiones difíciles y un miedo constante al fracaso. Pero también hay una fe inquebrantable en la belleza de la música y en el poder del amor como motor de vida. En su relato más reciente, Rieu recordó un episodio particularmente doloroso, una enfermedad que lo obligó a cancelar una gira mundial hace algunos años. En ese tiempo, su salud física y emocional colapsó, y por primera vez pensó en retirarse. Fue Marjorie quien volvió a ser su ancla, su equilibrio. Cada día ella le leía cartas de fanáticos, muchas de ellas de niños con cáncer o ancianos en hospitales, que decían que su música les daba fuerza para seguir adelante. Esas cartas, cuenta Rieu con los ojos humedecidos, le devolvieron la vida. Durante esa pausa forzosa, también reflexionó sobre el impacto que su carrera había tenido en su familia. Aunque sus hijos siempre lo apoyaron, él admite que muchas veces se perdió cumpleaños, celebraciones y momentos irrepetibles por estar en una gira. Y es aquí donde emerge otro nombre importante en su vida: Pierre, su hijo mayor, quien decidió seguir sus pasos y unirse al proyecto musical familiar. Según Rieu, ver a Pierre en el escenario fue como cerrar un círculo.
como recibir una segunda oportunidad para vivir lo que antes había perdido. Es mi orgullo, no solo por ser músico, sino por ser un hombre íntegro que entiende el valor de la familia, dijo. También habló sobre los comienzos de su carrera, cuando las casas discográficas lo rechazaban por considerar su propuesta demasiado ambiciosa o pasada de moda. Él soñaba con llenar estadios con música clásica, con acercar a la gente como a Strauss y a Beethoven como si fueran estrellas de rock. Lo llamaron loco más de una vez, pero él persistió. Y fue Marjorie, nuevamente, quien lo impulsó a crear su propio sello discográfico y producir sus giras. Contra todo pronóstico, lo lograron. André se convirtió en uno de los artistas más taquilleros del mundo sin depender de nadie más. Un hito en la historia de la música. La historia detrás de los escenarios es aún más humana. Rieu contó que, en muchas ocasiones, ha salido al escenario tras recibir noticias devastadoras. La muerte de un amigo, una tragedia en su ciudad, una crisis familiar, pero nunca permitió que el público notara su dolor. No porque sea falso, sino porque ellos vienen a buscar esperanza, alegría, y yo no podía quitarles eso, confesó. Dijo que después de cada concierto, cuando las luces se apagaban, muchas veces lloraba en silencio en su camerino. Y allí estaba siempre Marjorie, esperándolo con una manta y un té caliente. Ahora, con más de 600 conciertos en su haber, André ha comenzado a escribir sus memorias. Pero no quiere que sean solo sobre música. Quiere hablar de la vida, del miedo al olvido, de las pequeñas cosas que en realidad son las más grandes. Un paseo por Maastricht al amanecer, el olor del pan recién hecho en casa, la risa compartida después de un error en pleno show. Quiero que la gente sepa que la felicidad no está en la ovación final, sino en la complicidad silenciosa del amor verdadero, dijo. Además, ha confesado un nuevo sueño: grabar un álbum entero con Marjorie, quien en su juventud tocaba el piano y escribía poesía. Aunque ella es muy reservada, él insiste en que esa sería su obra más personal. Ya han comenzado a trabajar en algunas composiciones, inspiradas en cartas antiguas que se escribieron cuando eran jóvenes y estaban separados por estudios. El proyecto lleva un título provisional que ya emociona a sus fans: Cartas a la Eternidad. André también está comprometido con causas sociales. Desde hace años financia programas de música en barrios pobres y recientemente ha inaugurado una fundación para ayudar a jóvenes talentos sin recursos. Yo tuve muchas oportunidades, pero no todos las tienen. Quiero que mi legado no sea solo una orquesta, sino una puerta abierta para otros soñadores, declaró. Mientras se prepara para su próxima gira que pasará por América Latina, Japón y parte de África, André Rieu afirma que no tiene miedo de envejecer. Al contrario, cada año le da más razones para agradecer, más recuerdos que atesorar y más historias que contar. La música no tiene edad, y el amor verdadero tampoco, concluyó. Así, a los 75 años, el hombre que hizo bailar al mundo con sus valses no deja de tocar la melodía más importante de todas, la del corazón. André Rieu nos enseña que no hay éxito sin alma, que detrás de cada gran obra hay una historia de entrega silenciosa y que cuando el amor es real, se convierte en la música que jamás deja de sonar. A los 75 años, André Rieu no es solo un virtuoso del violín, sino también un fenómeno mundial. Ha hecho lo impensable: transformar la música clásica en un espectáculo accesible, emocionante y profundamente humano, al alcance de millones. Con su batuta, su violín y su sonrisa siempre presente, ha derribado los muros que separaban al público general de los grandes valses, marchas y arias del repertorio tradicional. Nacido en Maastricht, Países Bajos, en 1949, André Rieu creció en una familia donde la música era ley. Su padre, también director de orquesta, lo crió en un ambiente donde la perfección era la norma. Pero para el joven André, aquella rigidez no era suficiente. Había algo dentro de él que pedía libertad, alegría, emoción. Sentía que la música debía ser vivida y no solo interpretada, que debía llegar al corazón, no solo a los oídos entrenados. Tras formarse en los conservatorios de Lieja y Bruselas, donde perfeccionó su técnica, André Rieu dio el paso que cambiaría su destino y el de la música clásica.
Fundó en 1987 la Johann Strauss Orchestra, un conjunto dedicado a revivir el espíritu festivo y ligero de los valses vieneses. Nadie apostaba por ellos. ¿Música clásica como espectáculo popular? ¿Una orquesta llenando estadios como si fueran estrellas del pop? Parecía una locura. Pero esa locura pronto se convirtió en magia. Con su melena rizada, su violín como extensión de su alma y su manera cercana de dirigirse al público, Rieu comenzó a ofrecer conciertos únicos. En lugar del silencio solemne habitual en las salas de conciertos, su público reía, aplaudía, cantaba. El vals de El Danubio Azul se bailaba en los pasillos. Las lágrimas fluían en los compases más sensibles. Era un nuevo lenguaje, una nueva forma de sentir la música clásica. Más humana, más emocional, más real. Durante los años 90, su éxito explotó. Sus álbumes comenzaron a liderar las listas no solo de música clásica, sino también las de música popular en Alemania, Francia, Australia y el Reino Unido. Su estilo rompía fronteras, grabaciones de alta calidad, vestuarios deslumbrantes, escenografías teatrales y una puesta en escena que combinaba música, humor, nostalgia y belleza visual. Rieu no tardó en llevar su orquesta a los 5 continentes. América Latina lo recibió como a un ídolo. En Asia, fue venerado. En Estados Unidos, donde la música clásica lucha por mantenerse en el circuito popular, André Rieu logró lo impensable: llenar arenas, emocionar multitudes y hacer llorar a miles con un solo acorde de su violín. Las críticas académicas no tardaron en llegar, que si era demasiado comercial, que si trivializaba el repertorio clásico, pero él siempre respondió con la misma serenidad: mi misión es llevar la música al corazón de la gente, no al pedestal del elitismo. Uno de los hitos más impresionantes de su carrera son los conciertos, anuales en su ciudad natal, Maastricht. Cada verano, transforma la plaza principal en un escenario de ensueño. Miles de personas llegan desde todos los rincones del planeta para vivir una experiencia que va más allá de la música. Luces, risas, abrazos, nostalgia. Allí, bajo las estrellas, Rieu no solo dirige, también cuenta historias, comparte anécdotas, rinde homenaje a la vida y a los que ya no están. Y cuando comienza a sonar Con te partiró o O Fortuna, el tiempo se detiene. André Rieu ha publicado más de 60 álbumes, vendido más de 40 millones de copias y ofrecido miles de conciertos. Pero más allá de las cifras, su verdadero legado es emocional. Ha enseñado a generaciones enteras que la música clásica no es un museo, sino un puente hacia los sentimientos más puros del alma humana. Ha devuelto la risa a los valses, las lágrimas a las arias, la alegría a los conciertos. Hoy, a los 75 años, sigue de gira, sigue soñando y sigue regalándonos algo muy valioso: la certeza de que, mientras haya una nota por tocar y un corazón dispuesto a sentir, la música seguirá siendo eterna. Pero lo que muchos no saben es que, detrás de esa imagen impecable y sonriente, André Rieu ha enfrentado desafíos que pusieron a prueba su pasión y su salud mental. En 2010, en plena gira internacional, una infección viral lo obligó a cancelar decenas de conciertos. Para alguien como él, que vive sobre los escenarios, aquello fue devastador. Por primera vez, el maestro del violín tuvo que enfrentarse al silencio no elegido, al vacío del aplauso ausente. Fue una etapa oscura, confesó años después. Me di cuenta de cuánto necesitaba la música, y cuánto la música me necesitaba a mí. Y es que André Rieu no solo es un artista, es también un empresario que dirige cada aspecto de su imperio musical. Desde la selección de repertorio hasta el diseño de vestuario y escenografía, todo pasa por su aprobación. Su equipo, compuesto por más de 100 personas, entre músicos, técnicos, ingenieros de sonido, costureras, iluminadores, es como una gran familia. Él mismo viaja con ellos en autobuses personalizados, compartiendo cenas, anécdotas y ensayos como si fueran una pequeña compañía teatral del siglo XIX. Una de sus decisiones más arriesgadas fue llevar a su orquesta a escenarios inusuales: castillos, ruinas romanas, playas y hasta desiertos. Uno de los momentos más mágicos fue un concierto en Viena, donde hizo reconstruir una réplica de la famosa Schönbrunn como parte del decorado. El coste fue colosal, pero el resultado